Bueno, preparados entonces para esta segunda y última parte de nuestras jornadas que nos están gratificando muchísimo. Hasta ahora estuvimos viendo todo lo que tiene que ver, lo que nos traen de España, de la Fundación Pilares, con el modelo de atención integral y centrado en la persona. Y se han reiterado mucho en estas jornadas algunas palabras que nosotros vamos a retomar. Ya hablaba ayer de la continuidad, y esa es la continuidad que también queremos lograr los autores del libro en la presentación, de la flexibilidad que va a ser el eje de nuestra presentación. Lo que nosotros vamos a mostrar ahora desde el equipo docente de la especialización y maestría en psicogerontología, más la integración de egresados de la carrera que han participado como autores y algunos autores españoles que adhieren al modelo psicogerontológico que trabajamos, es justamente lo que intentamos aportar al modelo de atención integral centrado a la persona. Por eso la diplomatura es en psicogerontología para la atención integral y centrado en la persona. En lo que nosotros nos especializamos y trabajamos desde, va a ser 20 años, que estamos trabajando juntos pronto, lo que nosotros enfocamos y estamos trabajando y aportamos, intentamos aportar es centrados en la persona. La subjetividad en juego en el envejecimiento, ¿sí? De eso se trata nuestro aporte. Entender a la persona envejeciente, sus distintos modos de envejecer. Y cuando hablamos de centrarnos en la persona, estamos hablando, como decimos siempre, en distintas personas, en subjetividades, envejeces. Y entonces nos vamos a encontrar con casos que, con los cuales vamos a trabajar, como va a decir Magalí, va a ser muy fácil trabajar, porque están abiertos a la creatividad y a nuestras propuestas, pero con otros casos que no, que vamos a encontrar resistencias, y el no permanente, y el cerrarse. Entonces, de eso se trata, de poder entender el curso de la vida de las personas, cómo las fue llevando a partir de factores de personalidad, vinculares, de cómo fueron armando sus vínculos para no quedar solos, por ejemplo, en la vida, de cómo fueron tratando a su cuerpo, para ver por qué terminan con malestares corporales que a lo mejor no vieron a tiempo o no se autocuidaron. Es decir, todo esto que tiene que ver con el curso de la vida, la biografía de las personas, es lo que nosotros venimos trabajando y que, como decía Laura ayer, trabajando primero por el lado de los factores de riesgo, de personalidad, que veía yo que no se estaba desarrollando adecuadamente a nivel internacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo desde la personalidad, desde la forma de ser de la persona, de la forma de encarar su envejecimiento? Y que luego lo fuimos llevando junto con Araceli Marconi, que está acá, hacia lo contrario, que es factores protectores. Un poco lo que hablaban las fortalezas, ¿no? Las potencialidades de la persona, no solamente para encontrar y trabajar con ellas, sino además para detectar en qué factores fallan, digamos, ¿no? ¿Dónde están los problemas, los riesgos? Para detectarlos a tiempo, para lo cual vamos a ver que hay instrumentos que desarrollamos donde aplicamos el inventario de factores protectores para el envejecimiento, para poder detectar factores de riesgo y transformarlos en factores protectores. De eso se trata, que a lo largo de estos años fui desarrollando y que le pude dar una vuelta, digamos, con este nombre, la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida. Mi parte, que es lo primero con lo que voy a iniciar, es la parte teórica que desarrollé, y el mérito que tiene este libro, para mí, es que hemos logrado mostrar que esto que se dice teóricamente tiene un asidero en las prácticas de distintas disciplinas y desde un equipo interdisciplinario trabajando conjuntamente. No es algo solo teórico. Y las prácticas además también nos llevan a reformular nuestras teorías permanentemente. Entonces, lo que quiero comentar, antes de dar una sucinta reseña de lo teórico, es que estamos todo el tiempo, y estoy aprendiendo todo el tiempo yo, acerca de lo que nos aportó Carl Rogers. En mi formación como psicóloga no aprendí, no me enseñaron la teoría de Carl Rogers, la estoy aprendiendo. Pero me formé en psicoanálisis
Y entonces, así como nos mostraba Ezequiel ayer, que Carl Rogers fue evolucionando, el psicoanálisis también fue evolucionando. Hoy en día incorporamos lo que se llama la tercera tópica y incorporamos el neuropsicoanálisis. Hoy en día el psicoanálisis se está transformando en la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, incluso con las neurociencias. Entonces, no caigamos tampoco en dogmatismos de estar uno en contra de otros. O sea, también en eso tenemos que ser humildes y reconocer nuestros límites desde nuestros enfoques e incorporar los otros. Entonces, comenzando con ¿por qué hablar de la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida? Sucintamente plantear en esta propuesta de cómo el ser envejeciente va armando sus proyectos de vida, su curso de vida en una encrucijada y en bifurcaciones que se le van planteando en el curso de su vida. Esta frase, me falta ser, ¿no? Esta frase la recordé de mi primer libro del año 1990, de lectura teórico-cómica de la vejez, y me di cuenta que esencialmente sintetiza esta idea, ¿no? ¿Por qué me falta ser? Porque me falta está implicando una persona que reconoce lo que no pudo hasta ahora y que todavía le falta hacer, que todavía apuesta a conseguirlo, para lo cual va a tener que trabajar por conseguirlo. No lo tiene todo comprado, tiene límites, tiene carencias, tiene cuestiones que no pudo desarrollar y que la vida y la longevidad le tiene que seguir dando oportunidades para seguir en carrera. Me falta ser, con la idea de ser, de encontrarle sentido a su vida, de seguir siendo a través de los cambios en el envejecimiento y así lograr la continuidad de la propia identidad. Entonces, la idea es que para envejecer creciendo, a fin de recrearse, que esa es la propuesta, la transformación permanente que tenemos que proponernos lograr a lo largo de nuestra vida, recreándonos, para eso una condición esencial es que hay que no creérsela. O sea, como decimos en Argentina por lo menos, no me la creo, digamos, de mí mismo, de que la tengo todo, de que esté todo bárbaro, lo que decimos habitualmente desde el psicoanálisis, mi yo ideal, ¿no? Perfecto, eterno, digamos, ¿no? Que ese es el gran problema con que nos enfrentamos, las rigideces provienen de ahí, ¿no? De este suponerse o mostrarse como un yo perfecto. Entonces, hay que no creérsela. El tema de la humildad, ¿no? Poder ser humildes para lograr desarrollar lo que vengo planteando como los factores protectores que ahora voy a describir. En esta visión compleja que proponemos e interdisciplinaria de la identidad flexible en el envejecimiento, pude nutrirme de los aportes y pude aprender de aportes de distintas disciplinas, como por ejemplo la ecología, la física, o sea, por dónde pasa la vida, digamos, en general, cómo se construye y se sostiene la vida, cómo sostener la vida en la vejez. Y ahí aprendí de un físico, Friedrich Capra, que me pareció también una síntesis perfecta. La trama de la vida es una red flexible, en continua fluctuación. Cuantas más variables se mantengan fluctuando, más dinámico será el sistema y mayor su capacidad para adaptarse a los cambios. Entonces, si el envejecimiento es una propuesta de cambio, fundamentalmente, que nos propone la vida, más que de pérdidas, como se decía antes, de un enfoque deficitario, es una propuesta de cambios, cómo sostenernos cambiando, transformándonos. Estas son las condiciones. Ir armándonos, como dice Eduardo Galeano, como tejidos que andan, ir co-construyéndonos, como dicen las españolas, co-construyéndonos en una red de intercambio permanente hacia afuera y hacia adentro, en una continua fluctuación. Decía hoy Pilar, esta incertidumbre permanente de que poder soportar la inconsistencia de nuestro ser, de que no consistimos en algo que es yo soy así, digamos, ¿no? Propio de las rigideces con que a veces nos construimos. Entonces, fluctuar con variabilidad, con distintas variables, entonces ahí lograremos la dinámica para poder adaptarnos a los cambios. Esto está traído de la física, de la ecología, así se sostiene la vida en el universo y así nosotros como parte del universo deberíamos ir construyéndonos.
Entonces, de ahí la identidad flexible con estos rasgos que destaco, que tienen que ver con la permeabilidad hacia adentro, para entendernos hacia adentro, y permeabilidad hacia afuera, con los poros abiertos hacia afuera y hacia adentro, con fluidez, rasgos de permeabilidad y fluidez que también aprendí que los expertos en creatividad sostienen que son los rasgos fundamentales para seguir siendo creativo: ser permeable y fluido, y como un armado de una trama compleja que somos como seres envejecientes. A partir de ahí, los factores psíquicos protectores para el envejecimiento que dan cuenta de tener una identidad flexible tienen que ver con la disposición al cambio, por supuesto, en primer lugar, el autocuestionamiento, tanto como seres humanos y en las organizaciones y los profesionales. Acá aparecieron muchos power con preguntas, nos preguntamos. El autocuestionamiento es un efecto de la humildad, de tener una identidad flexible. La capacidad entonces de autoindagarse, la reflexión y poder esperar, ser reflexivos. Entonces la riqueza psíquica que vamos construyendo con esta permeabilidad hacia nuestros deseos y nuestras fantasías, nuestra imaginación, ponerlas en juego y jugar con eso, y la creatividad. Entonces, ¿qué pasa con nuestras pérdidas? Con esos vacíos que se nos arman en la vida. Si tenemos una identidad flexible, podremos compensarlos con ganancias. Podremos soportar esos momentos de vacío. Ejercer el autocuidado y entonces como condición de la autonomía, en el sentido que lo dijo Pilar, o sea, de ser dueños de nuestra voluntad, de lo que queremos hacer con nuestra vida, pero haciéndonos cargo del autocuidado. Y también trabajando desde jóvenes o aún viejos la posición anticipada respecto a la propia vejez, pudiendo reflexionar y hacernos cargo de ella activamente y hacernos cargo. Y también la posición anticipada respecto a la finitud, que no somos eternos, que la muerte nos acompaña y que tenemos que estar sabiendo que se trata de que la muerte nos encuentre vivos, llegar vivos a la muerte, ¿sí? Y el armado de los vínculos intergeneracionales como uno de los vínculos importantes que acá se destacaron mucho, y la diversificación de vínculos y de intereses en lo posible desde joven. Ir armando diversos, siempre hablo de el único bastón en que apoyé mi vida, no apoyarnos en un único bastón, diversificar nuestros puntos de apoyo, ir armando diversas redes para que cuando una falte podamos tener otro y seguir en la búsqueda y seguir rearmándonos con diversos intereses y diversos vínculos. Para ir sintetizando entonces esta identidad flexible, para mostrar que no es solo una cuestión de personalidad, que no pasa solo, en esta jornada se vio muy bien, no tiene que ver solo en esta complejidad con cómo soy yo como sujeto y cómo fue mi vida, sino que hay una recursividad biopsicosocial. Podemos entrar desde lo biológico, desde lo social o desde lo psicológico. Todo esto trabaja junto, es recursivo. Entonces, si a nivel psicológico tengo una identidad flexible y puedo reconocer los límites propios para transformarme, y en esta trama que voy armando, con el autocuestionamiento, la conexión con los deseos, la apertura al cambio, la anticipación y la posibilidad reflexiva, entonces voy a poder, frente a los límites sociovinculares que me va a ir poniendo en juego el paso del tiempo, o sea, desde lo social o cultural, entonces voy a poder tener la posibilidad de compensar pérdidas como la jubilación o el crecimiento de los hijos o algunas pérdidas, compensarlos con ciertas ganancias, diversificarme, entonces voy a poder desarrollar otros intereses porque tengo esta identidad flexible, o nuevos vínculos, armar nuevos vínculos, y también vincularme intergeneracionalmente desde esta identidad flexible. Y respecto a los límites corporales que me va poniendo en evidencia el paso del tiempo desde lo biológico, voy a poder ir adaptándome gradualmente y anticipadamente a ellos, ejercer el autocuidado y incorporar la finitud como posibilidad. Entonces, lo que estoy planteando en esto es que esta teoría que vengo a presentar y que en el libro van a poder leer más ampliamente,
Lo vinculo con un montón de desarrollos teóricos que vamos retomando y reconociendo de teorías gerontológicas que vinieron hasta ahora, como lo que plantea la teoría del Big Five, la apertura a la experiencia, que se corresponde con esto, la apertura al cambio. El tema de la anticipación con las teorías de Newgarden y de Ashley y de la continuidad. La posibilidad reflexiva que nos permite reajustar las metas, como plantea Carstensen. El autocuestionamiento nos va a permitir, por ejemplo, cuestionar nuestros prejuicios, como venía planteando Butler desde hace tantos años. Lo intergeneracional nos va a llevar a la posibilidad que plantea Erickson de la generatividad. La compensación de pérdidas con ganancias tan trabajada por la teoría de Baltes y Baltes. El tema del autocuidado, que las recomendaciones permanentemente nos llegan, pero ¿cuál es el interés de todo esto? De que para poder cumplir con todo esto se requiere contar con una identidad flexible. O sea, va a pasar por eso, por lograr que la persona se flexibilice para lograr cumplir con lo que proponen estas teorías. Y si no, detectarlo. Entonces, para poder detectarlo en esta recursividad, también lo que quiero decir entonces es que si desde las organizaciones, desde los programas, tenemos programas flexibles como propone el modelo, entonces vamos a intentar flexibilizar a las personas, flexibilizar a los profesionales, flexibilizar las políticas públicas, y eso es lo que nos interesa incorporar a la psicogerontología, todo lo que vienen a proponer en cuanto a programas y políticas, y también desde todas las propuestas de autocuidado, desde lo biológico o de lo que le pasa a una persona con su cuerpo o con sus vínculos, todo esto trabaja recursivamente y ahí tenemos que apuntar. Entonces, acá, bueno, me faltó una filmina que desapareció, pero simplemente se las enumero, es cómo detectar la identidad flexible a través de un listado de 10 dimensiones que son la base del inventario FAPREN, de factores protectores para el envejecimiento, que tienen que ver con esto, el autocuidado, creo que estaba, claro, ya estoy mareada. Bueno, eso digo, hay herramientas que apuntamos a utilizarlas para detectarlo y trabajarlo. Entonces, doy lugar ahora a que vean cómo fuimos trabajando este libro y quisimos parar, impuse que nos paremos así para que se vea también la continuidad de nuestra escritura, de cómo fuimos armando este PowerPoint, para que realmente sea un trabajo conjunto. Paso entonces la posta a quien me sigue. En este momento, ya está, es eso. Yo en este momento les tengo que confesar que tengo 2 alegrías, tengo 5 minutos para hablar del libro, de 2 alegrías y una pequeña tristeza. Así que voy a hacer un sándwich rápido de tapas de alegría con un relleno de un poquito de tristeza. Una alegría es que un libro tiene una existencia más o menos comprobada de 60 años y la alegría es que durante 60 años yo voy a estar viviendo en la misma casa de papel con todos ustedes y eso nos une hasta el 2080, vamos a estar circulando juntos. Gran alegría. Una pequeña tristeza. Más o menos en abril de hace 48 años atrás, yo estaba recién graduado y fui a mi primer congreso de gerontología, en Sierra de la Ventana. Gran parte de lo que se hablaba en el congreso, hace casi 50 años, con todo respeto, es lo mismo que se hablaba hoy a la mañana. Entonces me pregunto yo, ya no es un tema del modelo, algo hemos fallado en poder lograrlo, porque hace medio siglo hablábamos exactamente de esto mismo. Y Einstein decía, si vas a pensar siempre en lo mismo, vas a tener siempre los mismos resultados. Y ojo, porque ahora Einstein hizo hacernos ver que el agujero negro existe
Y estos días se descubrió eso. Si no tenemos cuidado, nos vamos a caer todos adentro de lo que Einstein decía, que tenía razón. ¿Cuál es la gran alegría? Que podemos empezar a hablar de esto. Justamente cuando me convocaron a participar de este libro, mi alegría fue comprobar que yo había hecho un trabajo con 50 longevos saludables que tenían exactamente las características que vos magistralmente exponés. ¿Y cuál era el resultado biológico de eso? Que eran personas que a través de estas características habían despertado menos la biología del estrés en sus vidas. Y esa era la fórmula de su longevidad saludable, personas que nunca van a necesitar el modelo, los modelos, las instituciones, y me alegro de tener a la gente del Hirsch acá, donde hace 40 años este modelo ya era lo más común, no cabe ya ni de hablar de otra cosa. Pero los longevos saludables son las personas que nunca van a necesitar esto. En un mundo que se va a plagar de viejos, la única salida posible que tenemos es de saltar hacia adelante. Es que nadie necesite los modelos que estamos proponiendo, alguna gente la va a necesitar, pero los longevos saludables son las personas que siguen viviendo y pasan de un plano de la realidad a la otra con 102 años en sus casas, viviendo con sus familias. ¿Quién se opone a que esta utopía pueda ser verdad? Y eso también apareció acá. Bueno, ahí está. ¿Cuál era la máxima habilidad de los longevos saludables, por las cuales no despiertan las apariciones de cortisol, adrenalina, las bajas de serotonina y de hidroandrosterona en sus biologías? Esto, de tener una personalidad flexible, de no resistirse a los eventos. Entonces, todo lo que acá está absolutamente descrito en la biología fue el causante de su longevidad saludable. La idea es que quienes puedan leer este libro sean ustedes que van a ser los agentes de cambio en sus propias personalidades y las que van a transmitir a la gente que atendamos, para que podamos fabricar un viejo nuevo que si va a vivir más tiempo, que esté más tiempo en el club y no más tiempo en el geriátrico. La vida fluye como un río. Es posible hacer un paralelismo entre el paradigma del curso de la vida y un modelo de terapia ocupacional que se denomina modelo Kawa, que en su traducción justamente quiere decir río. Fue ideado por un terapista ocupacional canadiense de origen japonés, intentando acercarlas como visiones occidental y oriental, y considera que todas las personas que somos seres ocupacionales nos interrelacionamos con nuestras actividades y nuestros contextos de tal manera que cuando hay cambios en uno, esto impacta en el otro, así como el yin y el yang. Todos los ríos son distintos, como somos distintas las personas, y por eso no hay una fórmula universal para trabajar. A veces ese río fluye libremente, pero a veces tiene obstáculos. En este modelo, todos esos obstáculos se consideran: las piedras o iguas en el camino, los troncos, las iguas son las circunstancias vitales, los troncos son nuestras debilidades y fortalezas, todos los ríos tienen lechos y paredes que en el modelo representan lo que sería lo social y lo cultural. Entre los troncos, las piedras, entre todos estos elementos que se nos van cruzando, ¿quién va fluyendo? La energía vital, que es la vida. El propósito de terapia ocupacional es acompañar el equilibrio de ese flujo. ¿Dónde trabaja terapéuticamente? En lo que en el modelo se llaman sukimas, que son los espacios justamente entre todos estos componentes y que representan el potencial terapéutico que todas las personas tenemos. En esta metáfora, las personas no solamente quieren tomar control sobre las circunstancias, sino en realidad lo que se propone es armonizar fluidamente a pesar de esas circunstancias. La persona que tiene una identidad flexible va a poder
con todo lo que venga, con todo lo que traiga la vida y con la finitud. Las personas que tienen rigideces van a ver parcialidades y les va a costar mucho más frente a los obstáculos. En este río que fluye tan libremente y otras veces se obtura, visualizar los obstáculos implica un compromiso entre el sujeto y el terapeuta. Tienen que implicarse necesariamente Mikawa y Sukawa, aprendiendo a decodificar juntos. El objetivo más importante y más general es lograr una armonía entre el cuerpo, la mente, el entorno, las redes, las emociones, las subjetividades, el sentido espiritual de trascendencia, o sea, la unidad. Desde terapia ocupacional es muy simple intervenir con personas con identidad flexible. Cualquier propuesta es tomada y florece, hay cosechas bellísimas. El desafío es lo otro. Es el arduo camino de acompañar a aquellos con muchas dificultades. Pero, paradójicamente, muchas personas desde la vulnerabilidad de la patología pueden lo que no pudieron desde la fortaleza. Y entonces se pone en juego la resiliencia, que es parte de la reserva humana. Parece ser que aún en aquellos sujetos sujetados por la enfermedad es posible que esa resiliencia se ponga en marcha. A veces en la vida es necesario el desorden, la incomodidad, las iguas, las piedras en el camino nos vienen a contar sobre aprendizajes. Son la oportunidad para crecer y para transformarnos. La teoría de la identidad flexible nos permite comprender cuáles son los factores a estimular, a trabajar, a reconstruir. Desde la vulnerabilidad parece que también es posible, y ese es el desafío, porque lo más maravilloso de esta metáfora, lo que nos deja como mensaje, es que el Kawa, pese a todo, siempre busca seguir. Hola, yo voy a hablar sobre la dimensión espiritual como un factor protector para un buen envejecimiento. Voy a hablar en nombre también de mi compañera que por razones particulares no pudo asistir. Quien mira hacia adentro, despierta. Como seres complejos que vivimos cada vez en una sociedad que nos exige más, emerge la necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Por eso consideramos sumamente importante trabajar y replantearnos desde el campo de la salud mental los puntos subjetivos en pro de un buen envejecimiento. A lo largo de nuestro trabajo final con mi compañera en la especialización de acá de la casa, en psicogerontología, nos fueron surgiendo preguntas como ¿por qué algunos envejecen con más éxitos que otros? ¿Por qué para otros es angustiante o caótico? ¿O cómo envejece cada persona? ¿O esa persona si también puede cambiar ese malestar? Es así como nos sumergimos en profundizar y ahondar acerca de la dimensión espiritual, o como sostiene la doctora Graciela Zareski, en desplegar la reserva espiritual como un componente más de la reserva humana. Entonces, enfocarnos en la pregunta del para qué y no tanto del por qué, nos permitirá descubrir el sentido de nuestras vidas, a escuchar nuestra voz interior. Desde nuestro aporte queremos destacar que la espiritualidad es una condición dada a los seres humanos, es una dimensión integrante y primordial de la vida humana, que no adviene ni accidental ni ocasionalmente, sino que constituye un componente óntico de las personas. Va de la mano de la naturaleza humana, más allá de expresarse o no en un marco de una religión o creencia. Desplegar esta dimensión implica desarrollar una sensibilidad intrapersonal e interpersonal. Se trata de prestar atención a los pensamientos y sentimientos subjetivos. Es ampliar la conciencia y adquirir mayor conocimiento de sí. Nos permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos, desde una perspectiva más profunda y llena de sentido. Nos ayuda a trascender el sufrimiento. Por eso concluyo diciendo también que el desafío consiste en descubrir el tesoro oculto en nuestro interior y desplegar las potencias renovadoras de la dimensión espiritual. Es comprender el hombre no desde lo que está haciendo, sino desde lo que puede llegar a ser a partir de lo que aparentemente está haciendo.
Este proceso de individuación consiste en descubrir las potencias renovadoras que se ocultan en el fondo de lo inconsciente. Para autores como Carl Gustav Jung, el desafío de Occidente consiste en esto, en obtener los valores espirituales desde dentro y no desde afuera, buscándolos en nosotros mismos. Contar con una flexibilidad o cierta plasticidad subjetiva desde edades tempranas abre dicha posibilidad, permitiendo así el despliegue y la riqueza del mundo representacional, invita a conectarnos con uno mismo, nos enriquece, nos transforma y nos orienta. En definitiva, nos impulsa a encontrar el sentido de nuestras propias vidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, para saber si nos escuchan todavía. Buenos días, dicen por acá. El capítulo que voy a presentar sintéticamente con el entusiasmo de que ojalá tengan ganas de leer el libro y el capítulo también, gira sobre el tema del juego en el envejecimiento y como título le puse Reserva lúdica, la identidad flexible en juego en el envejecimiento. ¿Me pone la otra? Gracias. El tema central que intento recorrer a lo largo del capítulo tiene que ver con recuperar una actividad humana central, que es el juego. Actividad saludable que nos recorre con mucha suerte desde el nacimiento y hasta la muerte, en tanto y en cuanto haya deseo de jugar. Gracias al desarrollo de Graciela Zareski, con todo el trabajo que viene presentando, podemos ir comparando y articulando que las cuestiones que van armando la identidad flexible se articulan perfectamente con las exigencias que trae jugar en cualquier momento de la vida. Por lo tanto, también jugar durante el envejecimiento implica poner en movimiento algunos contenidos propios que arman la identidad flexible y que necesariamente se despliegan en la relación con otras generaciones. Adelante. Adelante. Un organizador del capítulo ha sido proponernos algunas preguntas como: ¿jugar puede contribuir al armado subjetivo de una identidad flexible? Para que se sostenga la práctica de jugar, ¿es condición una posición flexible del sujeto envejeciente? ¿La práctica de jugar favorece mejores condiciones para el desarrollo de factores protectores? ¿De qué modo contribuye la práctica de jugar a realizar el trabajo subjetivo de envejecer? ¿Y de qué modo contribuye la práctica de jugar a la revisión de la identidad en el envejecimiento? El desarrollo del capítulo fue organizado a través de una viñeta localizada en una vida familiar, como en muchas casas, y a partir de eso, de la vida cotidiana, tratamos de analizar la situación en juego y luego comentarles un poco algo de la teoría. En el sillón de Querina, que ya guarda las formas de su cuerpo, Chiche está hundido e inclinado hacia su costado derecho. Todo el peso del Parkinson lo empuja. Desde hace ya 17 años le sigue tallando y contorneando su figura, transformándolo en una caricatura. Su rostro se fue endureciendo, dejando grabada una mueca permanente, rígida y sufriente. Los movimientos se hicieron lentos y cuidadosos, luchando contra el temor a caerse. La palabra y su voz quedaron capturadas por la inflamación de las cuerdas vocales que apenas dejan escuchar su sonido. Chiche porta hoy ya 83 años y renueva cada día el deseo por vivir. El cuerpo cárcel no le da tregua. Implacable, la enfermedad toma todos los resquicios, lo enmudece, lo endurece, aplasta y arrasa. Él emerge cada vez, puja y reconquista la superficie, sale cada día, pega el alarido y hace saber que está, que todavía está aquí su esencia, lo esencial, el brillo de sus ojos. Pelea por su dignidad, no se deja abatir. Una escena. Sus hijos, los hijos de Chiche, y algunos de sus nietos llegan el domingo, como cualquier domingo, a la tarde a su casa.
Junto a Chiche está su mujer. Es hora de la merienda. Chiche los recibe tieso y cubierto de temblores, pero con besos y una mirada que brilla de alegría. Uno de sus nietos lo invita rápidamente a la mesa a jugar al dominó. Se sienta en silencio, se mezclan las fichas del dominó y reparten 7 para cada uno. Son 4 jugadores, Chiche, 2 de sus hijos y 1 de sus nietos. El clima se va construyendo, de a poco empieza a suceder que no hay nada más importante en el mundo que lo que se juega ahí. No hay afuera, no hay relojes, no hay apuros. La vida se juega en ese espacio. Saca el doble 6 y siguen los demás jugadores, tiran sus fichas. ¡Sorpresa! Gana Chiche. Tira la última ficha y muestra su mirada y una sonrisa de picardía. La alegría triunfa. Es el rey del dominó. Siempre ha sido difícil ganarle. Él lo sabe. Todos lo saben. La magia se apodera del espacio y lo colorea. Hay un pacto que sobrevuela entre todos. Mientras juegan, nada malo les puede suceder. Todos están protegidos. Lo que domina la escena es el placer y queda expulsado de ese sitio el sufrimiento. No hay padecimiento en el cuerpo, no hay padecimiento en el alma ni en el ambiente que se ha formado. Las fichas irradian poder, son el imán que convoca, que hace girar sobre ellas las miradas, los cuerpos. Torbellino que devora los malestares y abre las compuertas a los bienestares. Lo que vale es el instante, el encuentro en el reino del como sí. Todos están arrojados, entregados, jugados. Se abren las siguientes manos del dominó. Es un tiempo fuera del tiempo, un hueco en la realidad que diseña un nuevo mundo, un rato de una nueva realidad habitada por la levedad, por lo efímero, por lo fugaz. Territorio dominado por la espontaneidad donde todo puede acudir a la cita. Vienen y se suman las hadas a hacer de este encuentro algo amable, suave y tierno. Triunfo sobre las crueldades, las maldades y las pestes. Los monstruos han sido derrotados. Aquí se puede respirar. Para finalizar, podríamos decir que al jugar, recuperando esta escena, se actualizan nuestras historias de juego, de haber jugado. Lo jugado queda inscripto en el cuerpo, en algún lugar del cuerpo. Solo hay que volver a jugar, a pasar por el juego para que se reactiven, se reaviven y vengan al presente nuestros juegos de antes, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Convocar al pasado para que se haga presente. Nos dice Pavlovsky que a esto lo llamó matriz lúdica. La matriz lúdica sería la reserva cultural, cognitiva, vincular, emocional, espiritual, cerebral, corporal, como parte de la reserva humana propuesta por Graciela, pero en clave de juego. Se enciende cuando, al jugar, el mundo se mira, se siente, percibe y piensa desde ahí, desde el lugar que fuimos acumulando en nuestra matriz lúdica. En el encuentro con otros, también en el encuentro intergeneracional, se tironea de esta matriz lúdica y se le exige que sea plástica, flexible para poder acercarse a lo distinto, a lo diferente. Para finalizar, ya no es lo mismo que en las escenas vividas anteriormente, hace un año o hace 70 años atrás. Al jugar hay que actualizarse, actualizar la reserva lúdica para que permita jugar aquí y ahora, hacer de la reserva lúdica un conjunto de recursos, herramientas, palabras, sonidos, acciones que deben actualizarse para ser usadas en el escenario actual de juegos, si no, no se puede jugar. Gracias. Bueno, pues yo en primer lugar, la verdad que agradecer a Graciela la oportunidad que nos ha brindado de poder estar en la puesta de largo de este libro, ¿no?
Yo quiero señalar dos cosas que me gustan sobremanera del libro que presentamos y que están presentando tan afortunadamente los compañeros y los que quedan, el resto de componentes que quedan por presentarlo, ¿no? La primera es que acerca muchísimo la teoría a la práctica y la práctica a la teoría. Y eso es algo muy importante que en ocasiones se echa en falta y que es muy necesario por aquello que decía Edgar Morin, ¿no?, de la ecología de la acción. Es necesario reducir ese espacio porque si no se pueden perder tanto los profesionales como los ideólogos. Yo creo que este libro tiene, Graciela, una de las fortunas de poder haber aunado muy bien ambos conceptos, ¿no?, teoría y práctica. La segunda es la carátula, que me ha encantado. La verdad es que no la vi hasta el día de ayer. Y me gusta porque, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda como a un plano geográfico, geológico de tierras, distintos materiales que se han ido sedimentando para formar las montañas, los volcanes, pero que en su interior tienen mucha vida y mucha flexibilidad, ¿no?, que es el título, precisamente, el núcleo temático sobre el que gira este por otra parte, extraordinario libro que yo creo que has tenido la oportunidad de poder capitanear. Yo, básicamente, la aportación es muy humilde la que hacemos. Se basa en una propuesta de coaching gerontológico en nuestra práctica con los mayores en el centro de Cartagena, en el Centro de Personas Mayores de Cartagena, donde participaron aproximadamente unas 2.000 personas en unos 300 centros y hacíamos un programa de educación para la salud para prevenir la dependencia. A partir de ahí fuimos evolucionando en las maneras y en las metodologías con las que desarrollábamos nuestra labor y fuimos incorporando para ello técnicas del coaching, ¿no?, y concretamente pues, del coaching gerontológico. Definitivamente, la siguiente por favor, definitivamente lo que hacemos en este libro es llevar a cabo una propuesta de coaching gerontológico pues, vertebrado sobre la teoría de Graciela Zareski, que tan magníficamente has puesto esta mañana sobre esos factores protectores para el envejecimiento saludable, positivo, activo, ¿no? Es una labor que hacemos con mujeres mayores que están en riesgo de exclusión, son mujeres que están en el ámbito que podríamos considerar como rural y lo que hacemos es ponerlas en contacto con auxiliares de enfermería que están haciendo su formación y a partir de ahí hacemos un proyecto de intergeneracionalidad pues que pone, como se ve en esta foto, dos mundos o dos realidades tan distintas y tan diversas se aunan en un mismo punto. Esa es un poco la idea y pues a partir de ahí lo que hacemos es trabajar también técnicas paralelamente con el grupo de mujeres, técnicas de coaching para empoderarlas, porque está claro que ya ha salido también varias veces a lo largo de estas jornadas el término de empoderamiento, ¿no?, que ellas ganen en autoestima, ganen en acción y que pasen de ser objeto de estudio a ser sujetos de la acción, protagonistas. Nos dijo Graciela que fuéramos creativos en la exposición. Yo lo comenté el otro día, me resultaba muy respetuoso ser creativo en Buenos Aires, en Argentina, donde tienen a Aquino, ¿no?, con Mafalda, que es patrimonio de la humanidad, o a Julio Cortázar, ¿no?, con Rayuela, ¿no? Pues me resultaba muy difícil ser creativo. Más allá, reflexionando estos días, lo que me propuse es, para ser creativo es generar más duda, más que generar más conocimiento. Y para ello se me ocurrió, la verdad, que traer a colación una microhistoria, un microcuento de Eduardo Galeano, que probablemente pues ustedes ya lo conocen, es el libro del abrazo, ¿no? Y si me lo permiten en un minuto, pues se lo paso a leer, ¿vale? Porque me parece que es estupendo, ¿no? Se llama El Mundo y probablemente, pues ya les digo, pues muchos de ustedes ya lo conocerán, pero así lo hacemos colaborativo, ¿no? Dice, un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
Pues eso es lo que yo creo que el coaching puede aportar de la mano de Graciela Zareski, que cual Prometeo en la mitología, pues también robas el fuego, nos lo das a los demás para que podamos también transmitir un poco parte del conocimiento. Así que muchas gracias, Graciela. Bueno, ¿por qué los espacios de educación y aprendizaje con adultos mayores? A lo largo del tránsito por estos espacios, los adultos mayores se transforman y transforman conductas de vulnerabilidad que les son propias, fortaleciendo, construyendo conductas resilientes. Se identifican en la adversidad los sujetos, en las pérdidas, cambios no elegidos, el dolor de ya no ser y no saber, sumados a los mitos del envejecer. Circulan las diversas experiencias, las historias de cada cual y cada quien, y las diferentes miradas pasan a ser autointerrogación. El proceso desbarata el pensamiento rígido, se diversifican los apoyos, la búsqueda de sentido se hace presente, la aceptación de los límites y el descubrimiento de sus posibilidades emergen. Las nuevas preguntas, los espejos, hacen lo suyo, habilitando otro posible modo de ser. Los adultos mayores recrean la vida. El educador, coordinador, promueve el poner en palabras lo no dicho, la abstracción de conceptos a partir del material que aportan los adultos mayores, el pensamiento reflexivo orientando hacia la complejidad y el crecimiento. El objeto de conocimiento son los sujetos que intervienen y el grupo mismo. Adquieren relevancia los objetivos y el proceso. En ellos, sujetos y coordinador están involucrados. Desde su concepción, la del coordinador, acerca del envejecer y en su hacer, que no es inocuo. ¿Por qué y para qué un espacio de educación y aprendizaje con adultos mayores? Tanto el sujeto epistémico como el sujeto psíquico no se constituyen de una vez para siempre, sino que el movimiento de reestructuración y complejización es constante durante todo el curso de la vida y produce transformaciones en lo intrapsíquico, en lo intersubjetivo y en la relación con el mundo. En aquellos espacios de educación y aprendizaje donde haya un reconocimiento equilibrado entre la finitud y el autodesarrollo, que es el fundamento ético de educación en la segunda mitad de la vida, se va a promover la identidad flexible. Y a su vez, la identidad flexible implica un reconocimiento equilibrado entre la finitud y el desarrollo. Yo quisiera leerles ahora una poesía de una poeta brasilera, Coralina Cora, que le escribió en 1976 a sus 86 años, que representa un poco qué pasa en los espacios de educación y aprendizaje con adultos mayores. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito vejez saludable, mente flexible y cerebro plástico. En nuestro cuerpo hay algo único que nos ha convertido en la especialidad. Bueno, vamos a poder hablar. Bueno, cuando yo empecé a estudiar me habían enseñado que el sistema nervioso era rígido e inflexible y no se modificaba. Por suerte, estos conceptos cambiaron y entró en juego el concepto de plasticidad y neuroplasticidad cerebral. Así vemos cómo el cerebro permanentemente va cambiando. Los últimos estudios dicen que la plasticidad cerebral se da hasta los 90 años de edad. Pero para ello es necesario ejercitarse, como se dijo, haciendo actividades físicas, mentales, intelectuales. No solamente el cerebro aumenta la sinapsis y aumenta la plasticidad, sino también tiene poda sináptica, es decir, aquello que no se usa se va eliminando. Este es un estudio que se hizo donde muestra cómo los músicos tienen una plasticidad cerebral diferente. Y este es un estudio, es decir, desde el punto de vista de las neuroimágenes, que nos muestra cómo son los cerebros. El cerebro con que entramos acá no va a ser el mismo cerebro con el que salimos. Estamos ahora haciendo neuroplasticidad. Si bien es verdad que durante el nacimiento, los primeros 12 meses hasta los 7 años es mucho mayor, como les comenté antes, la plasticidad cerebral es hasta el resto de la vida. Pero para poder tener una plasticidad cerebral tenemos que tener una mente flexible. Entonces Mafalda nos dice que el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Ya no puedo hablar. Y que, no puedo hablar acá. Los años, no importa los años, lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Por lo pronto, entrégate, come rico, besa, abraza, enamórate, haz el amor, relájate, viaja, salta, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte linda, ponte cómoda, admira el paisaje y disfruta, y sobre todo, dejo que la vida te despierte. Muchas gracias. Vaya nivel, ¿eh? Y vaya perspectiva desde aquí. La sala tiene una pinta magnífica. Bueno, el ramalazo médico no lo podemos olvidar, Juan. Y somos muy gerontólogos nosotros también, ¿eh? Y bien, hay consenso mundial. No es describir el síndrome, pero sí que existe un síndrome, que es el síndrome de fragilidad. Y este señor tiene, pues, al menos 4 de los rasgos de la fragilidad, de los 5 descritos por Linda Fried. Sabéis que hay esta gerontóloga geriatra americana, concretamente de la Universidad de Columbia, epidemióloga, es la líder mundial en este tema.
es el síndrome de fragilidad, que tiene un fenotipo, que es lo que vemos. Está claro que este señor tiene este fenotipo de fragilidad y tiene un factor protector, que es el entusiasmo, claramente. Ese fenotipo de fragilidad incluye 4 rasgos físicos y uno que es el cansancio, pero que en realidad es emocional, está valorado por una escala de depresión. Aunque cuando nos acercamos a este tema muchas veces no nos damos cuenta. Este señor tiene una velocidad de marcha baja, tener una velocidad de marcha por debajo de 1 metro por segundo no es bueno. Aquellas personas que tienen por encima de 1,5 metros por segundo, ninguno de los que tengan 1,5 metros por segundo velocidad de marcha se va a morir en los próximos 5 años. Por lo tanto, sabemos que la velocidad de marcha es un dato protector de morirse al menos en los próximos años. Otro de los rasgos del fenotipo de fragilidad de Freud es el bajo peso. Los mayores no deben estar delgados, sobre todo a partir de los 80 años no es bueno estar delgado. Nos dicen que sí, es que siempre ha estado delgado. Siempre ha estado delgado. Sí, pero no tanto como ahora, le preguntamos, y nos dicen, no tanto como ahora. La pérdida de peso a partir de los 80 años es un problema grave de salud. Este señor tiene una pérdida de peso a partir de los 80, cuidado con la trampa. Si estamos gorditos antes, a nuestras edades, a lo mejor no llegamos a los 80, ¿eh? Por lo tanto, mucho cuidado con porque tenemos tendencia a ser ventajistas en nuestras modalidades de pensamientos. Fuerza de prensión de la mano. Tenemos un aparato, los geriatras, pero que no nos cabe en la bata. Es un aparato que está homologado, grande, y muchas veces, ya hace 20 años, Jacques Otoniel nos enseñaba a dar la mano y a ver cómo apretaba la mano. Y según cómo aprieta la mano y cómo te mira a la cara, esa persona a lo mejor se le hace el TAVI o no se le hace. ¿Saben ustedes? La valvuloplastia aórtica transcatéter, ni más ni menos. Y yo les digo a mis pacientes, porque los geriatras valoramos esto, usted apriéteme la mano y mire al médico que va a venir y mírelo a la cara. Mírelo que diciendo, yo quiero vivir. Y verán cómo pasa usted el filtro, al menos el primer filtro. El otro punto es velocidad de marcha, hemos dicho, pérdida de peso, fuerza de prensión y actividad física. La palabra que en Francia utiliza mucho es confinado, paciente que está confinado. No sé si aquí se hace así. Es una palabra que da mucha información con una sola palabra. Es aquella persona que no sale de casa por aspectos físicos y muchas veces los aspectos emocionales. Bien, pues esto es el fenotipo de fragilidad de Freud, consensuado, reconocido por todo el mundo, pero que se queda un poco corto. En el año 2014 hay un consenso mundial en aportar otros aspectos de la fragilidad, que sabemos que es un síndrome en la que hay una vulnerabilidad, una situación que predispone a entrar en una situación primero de fragilidad y después de dependencia. Y lógicamente, y además tiene un rasgo fundamental, y es que la fragilidad es, o puede ser, cuando el geriatric team, que dicen los franceses y los anglosajones, entra en juego, puede ser reversible. Ese proceso de reversibilidad es muy interesante. Y además, pasa a la siguiente, hay un proceso biológico detrás. La rata Brown Norway es la rata adaptada al estrés. Esto es de Robert Sapolsky, es un neurobiólogo de Stanford, y la rata Kyoto es una rata desadaptada al estrés, una rata vulnerable. Este sería la base del síndrome de fragilidad. La rata Kyoto muere de ictus, como mueren muchas de nuestras ancianas. Cuando hay una situación de estrés, que en términos ratunos es que el investigador va a cogerle, va a perseguirle, va a poner una inyección, la va a poner en un laberinto, la rata Kyoto, la línea azul, aumenta hormonas de estrés, cortisol, poco durante mucho tiempo. Eso le pasa a muchas de nuestras mujeres, sobre todo, por lo menos la generación que nosotros conocemos en España, son mujeres sufridoras. Son mujeres que han estado en una cultura religiosa, con una gran componente religioso, en el que sufrir es darse a los demás, en el que sufrir es bueno. Lo malo es que no saben que se van a morir de ictus. Sufren por todo, por el hijo que no se ha divorciado, pero ¿y si se divorcia?
por cosas que no han pasado nunca ni van a pasar, pero que les va a causar daño vascular, que les va a producir un ictus y van a morir. La rata Kioto vive 1 año y medio. La rata Brown Norway es la Matusalén de las ratas. Vive 3 años. Cuando hay una situación de estrés, aumenta hormonas de estrés mucho durante poco tiempo. Cuando pasa la situación de estrés, pues se queda normalizada. Los glucocorticoides, ya saben ustedes que es todo lo que tiene que ver con lo malo y con lo que acelera el envejecimiento. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que esa vulnerabilidad biológica pues lleva consigo el que haya una fragilidad y un riesgo de entrar en dependencia. Las recomendaciones, por lo tanto, son de que se consideren factores, el fenotipo de Freud, universal para todos, todo el mundo está de acuerdo, aunque existe la escuela canadiense de Rothbard, que es más geriatría de suma de patologías y de enfermedades, pero sigue siendo la escuela de Linda Freud la que tiene más consenso en un concepto de fragilidad que es de anticipación, de ir por delante, de reversibilidad. Lo otro es como más médico, más suma de enfermedades, quizás encaja más en otras situaciones de enfermedad, dependencia, comorbilidad, valoración de las comorbilidades con índices como el de Charlson y demás, pero en realidad lo que nos interesa es pasar al siguiente, ese psicotipo que nos hemos atrevido a llamar psicotipo de fragilidad, con todas las precauciones que podemos tener, en la que recomendamos 5 factores, igual que Freud, 5 preguntas, y con esas 5 preguntas respondemos a los factores, a los 10 factores de riesgo y a los 10 factores de protección descritos por Graciela Zaleski. La primera pregunta es, ¿verbaliza usted sus... esto está para discutir, ¿eh? Lógicamente esto es una primera propuesta que está abierta a que podamos probablemente simplificar y concretar un poquito más la propuesta. La primera propuesta es, ¿verbaliza usted sus pensamientos más íntimos? La segunda, todo esto, la primera pregunta busca, tiene que ver con la flexibilidad de pensamientos y de emociones también. La segunda pregunta, ¿tiene usted proyectos y está en condiciones de llevarlos a cabo? Tiene que ver con la capacidad que tiene uno de no apoyarse en el bastón único que Zaleski nos relata en la posibilidad de abrirse a los demás, a la comunidad. La tercera pregunta, ¿se siente usted apoyado en la vida y disfruta con relación de personas jóvenes? Toda la parte intergeneracional que tiene tanta importancia que lo hemos visto en las presentaciones previas. Esta pregunta la hemos discutido Juan Antonio y yo también, porque hay la cuarta pregunta, ¿se ve capaz de controlar su salud por usted mismo? Hay una idea, por lo menos en nuestro país, de que el sistema público tiene que ocuparse de todos y de cada uno de nosotros. Ustedes saben que en Estados Unidos envejece peor y tiene peor salud quien tiene menor poder económico. Fernández Ballesteros hace varios años ya, al menos 10 años o 15 años, describió que en Europa la calidad del envejecimiento y de la salud no depende del dinero, depende de la educación. Y estar educado en temas de salud supone conocer los recursos que cada comunidad, pensar en global, actuar en local. Ese pensamiento de José Luis Pardos también nos ha gustado mucho. Y la pregunta que hacemos es, ¿se ve capaz de controlar su salud por usted mismo? Podríamos haber preguntado, ¿usted se considera el responsable último de su salud, se considera que es usted o es el sistema sanitario? Quizás haya que ser un poquito más, apretar un poco más por ahí, pero podemos discutirlo. Y la última pregunta, la quinta, es, ¿está usted básicamente de acuerdo con esta frase? Yo soy así y no voy a cambiar. Narcisismo, flexibilidad, que es el meollo, por donde habría que ponerla la primera. Muchas gracias a todos. Mayor flexibilidad que verme en traje no van a encontrar en su vida, se los aseguro. Me escribió algunas cosas, pues si no me voy por las ramas y no quiero perder de vista el tronco. Lo importante de la salud mental como un posicionamiento político y que tiene ideología, en este caso particular y con lo que comparto cada uno con su singularidad de los profesionales, es que ideología
En este caso sería la desmanicomialización. Esta experiencia es la experiencia de una tesis que realicé en el Hospital Borda, en el servicio 17 del Hospital Borda. Se llama Experiencia Radio. Si querés ir pasando, Graciela. En la cual, bueno, se me fue convocado primero desde un espacio musicoterapéutico que después surgió, digamos, a la par con un taller de radio. El taller de radio que es en el Borda, pero la pregunta clásica es la colifata, no es la colifata, no pertenece a ningún colectivo, sino que específicamente es dentro de un servicio, dentro de un pabellón, si hacemos la analogía carcelaria, y tiene la particularidad y la impronta de personas atemporales, ¿no? Estaba hablando de la irreversibilidad y se me venía a la mente los pibes de la calle, cuando no tienen un futuro, ¿no? La importancia del pasado y presente, pero no tener un proyecto a futuro. Acá lo que se planteaba específicamente dentro de bastante marco teórico, que después voy a tratar de ser recortado, lo interesante es esto, ¿no? De que tengan diversidad de vínculos, pero intereses, ¿no? La importancia del deseo. Cómo posicionarse ante el poder, ¿no? Si querés dejarlo ya en esta... Todas esas frases que van a ver ahí no es conceptualización ni de Freud, ni de Lacan, ni de nadie, son reflexiones de estas personas internadas, a las cuales otro posicionamiento político es llamarlos protagonistas. Si bien la ley de salud mental dice llamarlos usuarios o muchas veces se lo denomina pacientes, no importa esta impronta de llamarlo actores y protagonistas de su vida. Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, pero el que tiene las riendas y el que tiene la última palabra, inclusive en estos casos manicomiales, son ellos, ¿no? Tratar de destruir esa lógica manicomial, ¿no? En el cual este poder desde dónde se ubica, desde el lugar institucional, de la dirigencia institucional, desde el equipo interdisciplinario, muchas veces de hegemonía médica, esto de la importancia de cada uno afirmarse y el trabajo interdisciplinario que es en pos de estos protagonistas, ¿no? Muchas veces se pierde de vista el objetivo. Y a nivel de los protagonistas, o sea, ¿qué pasa con este poder? En este caso, como si digo, yo ahora tengo el micrófono, tengo un poder. Graciela tiene el pendorchito para pasar de diapositivas y tiene un poder. Cada uno tiene un poder que se da en cualquier situación relacional. El tema es qué hacemos con ese poder, cómo nos manejamos cuando nos relacionamos o nos vinculamos con personas que vulnerables somos todos. Me gusta decir vulneradas, ¿no? Porque me parece que lo principal es esto, vulnerar en sus derechos. Pues lo primero que se vulnera es la dignidad, ¿no? Dentro del manicomio, y es interesante tal vez entender que el manicomio trasciende lo que son los muros de un instituto neuropsiquiátrico, sino que está generalmente en el cerebro de las personas y en toda institución. Por eso Foucault hacía la analogía con la fábrica, con el colegio, o sea, los manicomios están en las paredes cerebrales, ¿no? La importancia de flexibilizar eso, ¿no? La flexibilización que sea por parte de los profesionales, esto del cuestionar pero cuestionarse, el interpelar pero interpelarse, ¿no? Que sea siempre esta relación dialéctica, pues muchas veces uno como que pone la mirada en el otro y ¿qué le pasa a uno? Entonces uno transforma y es transformado a su vez, y hay que hacerse cargo de eso, implica una responsabilidad. Y la importancia de la triple enfermedad, ¿no? La triple enfermedad que padecen las personas, por ejemplo, en el Borda, adultos mayores, es un hospital de hombres, si bien hay una internación de corto plazo de mujeres, no hay adultas mayores, que es la psicopatología, primero y principal, la institucionalización y la vejez, ¿no? La vejez vista desde el viejismo, ¿no? De todos los prejuicios que encarna el que está cerca de la muerte, que es enfermo, que no sirve para nada. Desde la psicopatología la importancia de eso, de uno no puede ser negacionista y desconocer alguna psicopatología de bases, tenga el marco teórico que tenga, pero ponerla entre paréntesis, ¿no? Porque muchas veces uno se olvida del sujeto que padece esa problemática y queda en meros síntomas. ¿Y dónde está el sujeto? O sea, ¿esto es parte del sujeto o es parte de la enfermedad? ¿Esto es de la esquizofrenia o es de Pepe? Entonces es importante eso, discernir, insisto, desde dónde nos posicionamos. Después la institucionalización, y bueno, se me viene la frase de Ulloa que si la institución no es de la ternura, es de la crueldad. Y todo lo mortecino que va afirmando, como bien decía Juan, esto de que pasan 50, 60 años y sigue esta recursividad y sigue como repitiéndose discursos que están buenísimos en la teoría y está buenísimo en los pensares y en los sentires, pero hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Pues es la única manera que realmente se transforma. Y se me venía una frase de Basaglia, psiquiatra italiano, en Trieste, que cerró los primeros manicomios en Italia.
1978. Mientras acá torturábamos personas, allá estaban cerrando los manicomios, estaban un poco más avanzados. Decía, restituir la dignidad de lo peculiar, ¿no? Que me parece uno de los conceptos principales, la dignidad, no hablar de enfermedad y hablar de la dignidad y de lo peculiar, no como enfermedad, sino como la peculiaridad, ¿no? Podríamos otro momento hablar de la lógica manicomial y la neurodivergencia y el derecho humano a ser diferente, ¿no? Que muchas veces Bertolt Brecht decía, qué mal que estamos que tenemos que explicar lo obvio, ¿no? Pero realmente el derecho humano a la diversidad. Y yendo digamos, al marco teórico, que también tiene una carga política importante, que es el paradigma de la complejidad. Si nos paramos de lo biopsicosocial, ya estamos reconociendo un ser humano desde la multicausalidad de esa problemática, no por algo biológico, no por algo psicológico, o sea, la exclusividad, ¿no? Sino que somos producto de un montón de cosas. Y sobre todo esta interrelación entre el pasado y el presente y la importancia del proyecto a futuro, ¿no? Eso que es fundamental, lo biopsicosocial y el pasado, presente y futuro. Hace 2 días Tomás, uno de los protagonistas del programa, decía que estaba desbordado porque no había pausa en el sistema neoliberal. Y era muy interesante, ¿no? Que una persona que hace 40 años está internada estaba reconociendo algo que un montón de gente, los sociólogos y demás, no reconocían, es esto, ¿no? La inmediatez y el no pararse, parar la pelota y esto, entender cuál es mi pasado, mi presente, pero cuáles son mis proyectos a futuro. El paradigma del curso de la vida también de Graciela, y pensarlo esto del curso de la vida, que es todo un recorrido, ¿no? Que no hay, a mí me gusta decir que no hay sin decisiones y con decisiones, porque esto de la tercera edad, ¿cuál es la segunda edad? La primera, es todo, o sea, es toda nuestra biografía, nuestra historicidad, es nuestra película. Y la película es algo que se ha hecho, Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, o sea, es una sola película, y es interesante esto, como las cosas que nos pasan, como bien decían, el por qué y el para qué nos pasan, ¿no? Tratar de elaborar por qué nos pasan las cosas. Destacar y rescatar la identidad flexible, la plasticidad neuronal, como decía Alicia Kavanchik, y la capacidad resiliente y el deseo, ¿no? Cómo eso se va metiendo la iniciativa. Yo lo primero cuando entré al Gordo me dijeron, bueno, acá no hay deseo y no se pueden armar grupos. Y yo la verdad que 1 año y medio después yo veo deseo en absolutamente todas las personas y hay un grupo totalmente fortalecido. Y es la importancia de el grupo como agente transformador. Creo que era más desde un plano proyectivo de que tenía miedo de qué quilombo podían llegar a armar esas personas si se unían. Estamos armando una cooperativa, así que estamos armando quilombo en serio. Y un quilombo lindo, un quilombo que moviliza, que sacude, que pone en la mesa los conflictos, aquellos padecimientos y realmente trata de movilizar y de transformar. Pero que no se quede en la palabra, que se quede en la praxis propiamente dicha. Bueno, como le decía, esto de la dialéctica entre protagonistas, la institución, el equipo, todos nos transformamos, todos somos transformados y qué hacer con eso, ¿no? Todo el mundo, hoy en día, en tiempos de cambio, que el feminismo y un montón de cuestiones que uno lo invita a interpelarse desde su lugar de privilegio, qué hace con ese poder, como decía anteriormente, y es interesantísimo eso, el invitar a pensar, el invitar a transformar y en conjunto. Y para finalizar se me venía a la mente lo que decía Enrique Pichón Rivière, que decía, ¿para qué venimos a las instituciones? Que era para hacer quilombo, para esto, para movilizar cuestiones rígidas, que están totalmente estereotipadas, que eso es lo que era la enfermedad, él llamaba eso enfermedad. La enfermedad es la rigidez, la pasividad, la estereotipia. E invitaba a esto, a la transformación de la realidad, sobre todo en esto, hacer una lectura de la realidad, qué está sucediendo en este lugar y transformar. Todo lo que tenga el contenido de Experiencia Radio, invitamos a comprar el libro, van a verlo más en detalle, y simplemente recordar a Galeano, como lo mencionó acá el compañero, hace 4 años que falleció, así que la verdad que ese mar de fueguitos realmente somos así. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. El capítulo que redacté es el resultado del trabajo que hacemos en un hogar de puertas abiertas. Lo que a mí más me interesa es el trabajo con residentes con demencia, ¿sí? Pero trabajamos en distintos grados de deterioro cognitivo, ¿sí? Y lo que me encontraba al principio, por eso está ese chiste de Quino, ¿sí? Que me lo facilitó la doctora Zaleski, es esto, ¿no? Este entramado discursivo casi, diríamos entre comillas, sin sentido, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en esta imagen
como había que ser creativo también, pensaba en esta imagen, en esta Gestalt, que tal vez para mí no tenía un sentido lo que estaba diciendo, pero sí para esa persona que estaba delante mío, y lo que me estaba contando tenía una configuración y tenía un sentido. Y a partir de ahí surge este interés particular por el diálogo con la persona con demencia, ¿sí? Y cómo, si no dialogamos con palabras, ¿de qué otra manera nos acercamos? Y cómo podemos trabajar también desde la prevención, desde antes, ¿sí? Lo que hacemos es aplicar justamente el modelo. Nosotros trabajamos desde el modelo de la identidad flexible, la continuidad y el cambio, las potencialidades, ¿sí? Trabajamos con el modelo propuesto por la doctora Zareski de los factores de riesgo y protectores. Curso de la vida, complejidad, abordaje biopsicosocial, contextual, ambiental y la interdisciplina, ¿sí? La flexibilidad como una de las condiciones facilitadoras para un buen envejecer. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa en las personas que tienen un trastorno neurocognitivo? ¿Se va perdiendo? ¿Se ha perdido? En las personas con demencia, ¿perdieron en algún momento esa flexibilidad? ¿Hubo un impasse? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y cómo nos acercamos a ese discurso que se vuelve cada vez más fragmentado, más incoherente, más inconexo para nosotros, ¿sí? Para el que escucha. Entonces, esto no lo hago sola, lo hago desde un equipo interdisciplinario, es un hogar de puertas abiertas, que trabajamos con población en situación de vulnerabilidad generalmente, otros que vienen por PAMI también están en situación de vulnerabilidad y otros que pagan para estar ahí. Esto es una estancia, era la estancia de Dorrego, dicen que era la caballeriza y por ahí pasó San Martín, tiene toda una historia. Las personas que allí habitan pueden salir y entrar todas las veces que quieran, esto más que un derecho es algo que realmente se hace, ¿sí? Ellas entran y salen, van, compran, hay un centro comercial cerca, salen con su andador, no es accesible para salir caminando, pero sí tenemos los remiseros divinos de la zona que las vienen a buscar, se aseguran que lleguen, las esperan y vuelven, ¿sí? Trabajamos con la comunidad, ahora vamos a ver. Y construimos, coproducimos en el aquí y ahora un espacio en esa conversación, en ese encuentro del uno a uno verosímil, ¿sí? Yo no sé si es verdad lo que me está contando, si refiere que sus padres están acá, que recién los vio. No importa, trabajamos con eso, la miro, me mira, nos escuchamos mutuamente, sonreímos y construimos algo ahora, ¿sí? Algo que también sea a futuro, que tal vez dentro de un rato se lo olvide, ¿sí? Pero estoy ahí, estamos presentes con todo el equipo, ¿sí? Trabajamos justamente para eso, para la continuidad en el curso de la vida y que el ingreso a la residencia no sea una ruptura. Sí. El punto que juntos desconstruimos un camino, el trazado vital que incluye el hoy, ¿sí? Porque hay una continuidad en ese curso de la vida. Solo que, esto es una hipótesis, ¿no? Que posiblemente en esa trama se saltó un punto por algo, ¿sí? A mí me gusta pensar en términos de tejido. Entonces, algo saltó, algo pasó, hubo un punto de inflexión que nos va desarmando la trama, ¿sí? Bueno, bordearemos ese punto, le daremos vueltas. Hay explicaciones biológicas, hay explicaciones psicológicas y explicaciones sociales. Nosotros trabajamos desde la complejidad, todo eso es importante, la trama está hecha de todos esos vectores y en algún aspecto de esa trama algo pasó, algo saltó, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajar con eso? El desafío para nosotros está en superar el hábito de desunir, de fragmentar, propio de un accionar simplificador, ¿sí? Porque estamos parados en el paradigma de la complejidad. Entonces, ¿qué hacemos? Rescatamos la diversidad, la multiplicidad de las problemáticas, contextualizamos cada realidad, cada intervención, hacemos un salto hacia lo creativo, co-creamos, unimos, ligamos y tejemos redes.
a la vez que toleramos junto con esta persona la incertidumbre de que no se acuerde de los vacíos, de que salta otro tema, de que tampoco se acuerda que recién habló conmigo, ¿sí? Entonces, en este sistema que insiste en la simplificación del orgánico, por ejemplo, la pérdida de neuronas, nuestra tarea consiste en proponer mayor complejización en otras áreas, social, subjetiva. No nos quedamos con la parte enferma, ¿sí? Con el riesgo, como decía hoy la doctora Zareski, sino que apuntamos a la potencial. ¿Qué puede hacer? Bueno, este es su estado actual, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué se le puede brindar? ¿Qué nos está requiriendo? ¿Sí? Porque así tenga cierto grado de deterioro, ¿cuál fue el curso de la vida? ¿Cuál fue su historia de vida? ¿Qué nos pide en el aquí y ahora? ¿Sí? No puede hablar, pero nos pide una mirada, nos pide que lo toquemos, el abrazo, ¿sí? Y nos devuelve una sonrisa. Entonces hubo un intercambio, ¿sí? En este camino no vamos solos, vamos la persona mayor, el equipo, la familia, la comunidad, los voluntarios. Nosotros tenemos sistema de voluntarios, vienen jóvenes de otros países que también comparten con ellos el almuerzo, comparten la cena, si hay que solucionar algo respecto del hogar, también nos ayudan, de la parte edilicia, pintamos, hacemos esas cosas que nos ayudan los voluntarios. Tenemos fábricas, por ejemplo, a los costados, que hay ingenieros. Esos ingenieros vienen y hacen su taller de huerta. Colaboran, es gratis, ese es el equipo de voluntariado. Y tenemos empleados de empresas que tienen pautadas fiestas del Día de la Primavera, del Día de la Persona Mayor. Vienen ellos, no la empresa, los empleados. Un sábado organizan la fiesta todo el día y gestionan con la municipalidad la animación y todo esto. Entonces, todo este recurso nos permite acercarle a María, Juan, la posibilidad de seguir siendo María y Juan a pesar de los cambios, ¿sí? Porque lo complejo no lo asequimos, dice ahí, únicamente en el espacio particular, sino que se ubica también en lo múltiple. No está solo en el sí mismo, sino que se entreteje en el intercambio vincular con los otros, con el ambiente, con los diversos saberes y con la propia interioridad. Nosotros somos un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, están los enfermeros, auxiliares, asistentes, todos trabajamos en equipo. Los talleres que organizamos son autogestionados, es decir, aquellas personas que tienen la posibilidad de contarnos, de decirnos qué les gustaría hacer y llevarlo adelante, hacen eso junto a nosotros, ¿sí? Está coordinado por un residente, por una persona mayor, el taller, y por alguno de nosotros. Así se creó, por ejemplo, el taller de coro, porque hay una residente que dirigía un coro, se interesó en eso, quiso hacer el coro en el hogar y, bueno, se armó, ¿sí? Para mí me sirve como, se llama el taller, experiencia coral terapéutica, ¿sí? Para ellos es coro. Armamos CDs, cantamos a fin de año, preparamos las canciones surgen de ellos, todos participan del coro, todos los que así lo quieren, ¿sí? Pero quiero decir, no importa el grado de deterioro que tengan, están todos invitados y participan, porque el coro no se ubica aparte, no ensayamos aparte, sino que vamos donde hay más población que permanece en sus habitaciones o que deambula. Esa población que deambula se acerca y tal vez no canta porque no puede, pero ahí en el capítulo se muestra, hay un caso que cuando aparecen temas folclóricos, que también fueron seleccionados pensando en ella, se pone a bailar. Y ella baila y dirige el baile, baila conmigo, así que sí o sí tiene que dirigir, porque tampoco es que se bailan mucho folclore, pero me lleva, ¿sí? Me lleva y lo bailamos. Termina esos temas, pasamos a tango y ella sigue deambulando, se va o vuelve si le interesa. Ponemos tarantela, hay una residente con Parkinson. ¿Para qué ponemos tarantela? Deja su bastón y baila la tarantela. Y estamos todos en alerta, ¿sí? Por la posibilidad
de caída, pero no interrumpimos, y ella baila porque ella le gusta y levanta sus pies y se mueve, y esa posibilidad se le otorga, ¿sí? Bueno, les decía entonces, el voluntariado, las empresas, mucha de esta gente vienen de desarrollo social, así que no pagan. Digo esto porque ayer, no recuerdo cuándo, se preguntaban por el tema del dinero, ¿sí? Esto se hace con poco dinero, se hace con la comunidad, ¿eh? Las residentes van, cobran en los bancos, si no lo pueden hacer, uno de nosotros los acompaña, puede ser el asistente, puede ser el trabajador social, puedo ser yo, los acompañamos, volvemos, van a la farmacia, está cerca, las lleva el remisero, les carga el remisero su andador, las acompaña, se asegura que compran, las espera, las trae. Y si el remisero me trae a mí, me dice, ¿qué pasa que no la veo hace mucho a Juanita? Me reclama. Entonces, la farmacia no pasó la tarjeta de débito, no pudo Juanita pasar la tarjeta de débito, bueno, desde la farmacia llaman al hogar. No pudo pasar la tarjeta, habría que ir al banco y averiguar qué pasa, ¿sí? Y hasta ella le explican. Trabajamos así en red, tenemos esa suerte, trabajamos con pocos recursos económicos y se puede hacer. No sé si trabajamos bien, trabajamos para la persona y desde una postura ética y con este modelo, ¿sí? De la flexibilidad, de la continuidad y de promover, seguir siendo a pesar de los cambios, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hola de nuevo. Vamos a comenzar por ver este corto videíto. Yo suelo preguntarme el desde dónde. ¿Desde dónde? Voy a hablar de la identidad flexible en relación con los profesionales. Y siempre me pregunto el desde dónde. ¿Desde dónde miramos la vida? ¿Desde dónde nos relacionamos en nuestra vida cotidiana? Y desde dónde nos relacionamos con aquellos con quienes trabajamos. Entonces, ¿desde dónde nos posicionamos como profesionales? ¿Somos capaces de ser flexibles para abrirnos al encuentro verdadero y profundo con otros? A la vez, ¿podemos abrirnos con flexibilidad al real y profundo encuentro transdisciplinario cuando estamos trabajando en equipos? Como vemos en esta imagen, dos personas están observando una misma realidad, pero ven cosas absolutamente diferentes. Entonces, ¿cómo estamos parados en nuestros vínculos cuando estamos trabajando? Dice Claudio Ruth es un médico psiquiatra argentino que fue uno de los primeros de introducir a Carl Rogers en Argentina. Y él dice que los profesionales sean ante todo personas capaces de relacionarse con otros como personas también. Entonces, inevitablemente esto nos lleva a pensar en la mutua implicación que se va a dar cuando estamos trabajando con otros, en el aspecto vincular y en la dignidad de vida. Necesitamos profesionales con identidad flexible y a la vez profesiones que la valoren y la promuevan. Entonces, esto nos lleva a pensar el tema de la identidad flexible desde la singularidad individual y a la vez como parte de un universo interconectado en red.
Entonces, si nosotros trabajamos con otros y queremos trabajar desde su singularidad y su individualidad, con personalización, promoviendo la dignidad de la persona y la inclusión, tenemos que hacerlo, obviamente, sin ningún tipo de discriminación y respetando su cultura, sus valores, las diferencias, la diversidad, desde un encuentro verdadero, un encuentro al modo buberiano del yo-tú que nos proponía el filósofo. Entonces, esto nos lleva a pensar el tema de la identidad flexible desde lo micro hacia lo macro, por un lado en las personas con quienes trabajamos y a la vez en los profesionales. En los profesionales y en las formaciones profesionales. Entonces, desde lo académico, ¿esto es tenido en cuenta? ¿O se prioriza el saber de determinada disciplina y esto ni se valora ni se tiene en cuenta? A la vez tenemos que pensar en nuestras competencias. Necesitamos un saber técnico, pero fundamentalmente necesitamos contar con competencias relacionales que nos van a permitir el vínculo con otros y las competencias éticas como algo prioritario. Entonces, acá viene el desafío como sociedad y en la formación de los profesionales, que generalmente esto no es tenido en cuenta. Entonces, si queremos pensar en formaciones profesionales que promuevan un trabajo con flexibilidad, necesitamos abrir estructuras, desestructurarnos, corrernos de esta rigidez de las formaciones para poder formar profesionales que logren construir juntos el camino con las personas con quienes estamos trabajando. Necesitamos ser capaces de promover salud en el sentido amplio de la palabra, construir dignidad y promover dignidad. Y como cierre, quiero compartir con ustedes unos versos de Fernando Pessoa, muy cortitos. De todo quedaron 3 cosas, dice él. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar, hacer de cada interrupción un camino nuevo, de cada caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Bueno, hola a todos ustedes, un gusto compartir, gracias por estar aquí, por permanecer. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo la historia del arte hace, a mi entender, una contribución muy interesante a esto que sería la identidad flexible. ¿Qué pasa si tomamos una historia del arte? Pensemos en una tradicional historia del arte. A ver, si comenzamos como comienzan muchas de ellas, algunas por lo rupestre, pero bueno, tomemos a los egipcios, allí por el 5000 a.C. Durante siglos la representación se repite, y se repite de forma notable a veces. Claro, no eran creadores, como entendemos que es hoy el hombre actual. Creador de su propia destrucción, tal vez, pero también creador de un mundo fantástico, con muchísimas posibilidades, ¿no? Esto pensado desde hoy. Pero en aquel tiempo de no creadores, donde era el Dios el que había creado y esto no se cuestionaba, la representación se repite. Pensemos en el pie, por ejemplo, este pie de perfil, durante siglos y siglos. Vienen los griegos y un buen día alguien pinta algo distinto. Observen este pie.
en lugar de estar así, de perfil, está en escorzo, de frente. Y esto, que pareciera tan simple haberlo logrado en todos estos siglos, no había sido obtenido. Mi intención es hablar de la identidad flexible para decirles que hoy, tal vez, y yo diría que pasamos por el Renacimiento cuando ya sí se plantean algunos que son creadores. Los grandes del Renacimiento, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, empiezan a decir: la representación que yo hago no han logrado otros hacerla. Y de verdad que trabajaron mucho, pero trabajaron muchísimo y lograron mucho en esto que sería la mímesis. Es decir, pintar aquello, volvamos. Pintar aquello, tomado la Gioconda de Leonardo, muy famosa, que muestra algo muy parecido a la realidad. De verdad que sí. Cierto que hay diferencias entre uno y otro, pero todos tratan de dominar ese entorno que los rodea, ser muy fieles a aquellos que ven en su entorno. Esto, quienes estudian desde la estética, como parte de la filosofía, el arte, dicen, bueno, esto es la mímesis, hacer algo muy parecido a lo real. Esto también se sostiene durante siglos. Ahora llega en el siglo XX un momento de muchísimo cambio. Los que piensan el tema dicen en el arte del exceso de subjetividad. Porque las vanguardias dicen, la subjetividad del pintor es lo central. Lo que interesa es que el hombre se exprese y en su particular forma de ver el mundo. Cada uno es muy único al verlo. Las culturas también son únicas y diferentes. Y la mímesis, que había sido un objetivo durante mucho tiempo, ya no lo es. Empiezan algunos a decir, lo que interesa es la expresión de lo que sentimos. Además, con las guerras había que expresarse y sacarlo afuera. El dadaísmo dice, lo que importa es ser muy auténticos, quedarnos desprovistos de conocimientos, teorías, historias, manifiestos. Tenemos que ser muy íntimos, ser nosotros mismos. Después viene el surrealismo y dice, lo que importa es lo onírico, los sueños. Cada uno dice, el cubismo dirá, y en esto de la complejidad tiene mucho que ver, un mismo objeto lo podemos ver desde muy distintos ángulos y concentrarlos todos en ese objeto, y eso es lo que vamos a representar. El cubismo dirá eso, el fauvismo dirá, ya no importan los colores, qué tanta lucha por encontrar el color exacto y el detalle, la perspectiva desde ya que no, tampoco. Busquemos el color que se nos antoje, expresión de nuestra subjetividad. Poco a poco, y el arte abstracto dirá, es el mundo interior, Kandinsky dirá, es el mundo interior el que importa. Sí, a partir de la mirada de la naturaleza y todo esto, pero cómo yo transformo todo eso en formas abstractas. Habrá todo un recorrido que lo que hace es poner la subjetividad en el centro de la escena. Y es a partir de ahí que podemos pensar la teoría de la subjetividad, de la complejidad también, ¿no? Esto de ser yo como creador de mi mundo el que lo representa. Creo que esto tiene que ver mucho con la problemática de envejecer hoy. Esto de poder envejecer planteándose que cada uno hace un curso de la vida, hace un proceso de aprendizaje, esto que tanto hemos escuchado. Uno de los capítulos del libro habla de la metáfora. Yo acá elegí una, pensando en ustedes tal vez, que estamos no todos mirando hacia un mismo sitio, sino todos juntos en ronda, buscando el movimiento para ver cómo nos acomodamos unos con otros. La verdad es que en metáforas acá ha habido montones y tan buenas, desde el río de la vida que planteó Magalí, voy a tomar alguna, desde Galeano con el abrazo y los fueguitos, ¿no?
muchísimas las metáforas, el tejido, la trama, el nosotros como una trama y un tejido. Acá lo que hay es una metáfora gráfica, ¿no? En lugar de verbal, pero las metáforas son del lenguaje los que dan la posibilidad de transportarnos a otros mundos, crear otras realidades. Realmente ser creadores de este mundo en que vivimos, y en el envejecimiento esto se nota mucho. Realmente se notan muchísimas diferencias entre aquellas personas que pueden ponerse a jugar, a imaginarlo, miro a Sergio hablando del jugar, a imaginar, a crear sus mundos y a seguir muy vinculados con su mundo así. Bueno, básicamente es esto lo que quiero transmitir. Ojalá lo disfruten si lo leen y que les sirva. Gracias. El último orejón del tarro lo vamos a saborear. ¿No? Sí. Sí, hola. Estamos aquí para hablar y elegí esa lámina, esa foto, esa metáfora, porque me da toda la sensación de alegría, de sensualidad, de cuerpos que siguen vivos. Winnicott, un autor muy, muy querido por mí, decía: oh Dios, ayúdame a llegar vivo a mi muerte. Es como ese lugar donde sigo sintiendo, sigo percibiendo el mundo y a mí, sigo teniendo la capacidad de soñar, de jugar, pero también de sentir, ¿no? La terapia corporal tiene que ver con esto, con acercarse al cuerpo desde un lugar sensible, desde un lugar donde la flexibilidad se va buscando, se va logrando, se va encontrando, pero además se acepta, digamos, la contradicción. Para ser flexible necesito ser fuerte. Es raro esto, pero es así. Para que una columna sea flexible y se pueda doblar, necesito también poder sostenerla, poder tener músculos que sostengan esa columna para que se doble en un lugar y se estire en otro. El cuerpo tiene legalidades contrarias, no es solo uno, ¿no? Milán Kundera, en un libro maravilloso, La insoportable levedad del ser, dice que bastaba que Teresa escuchara el ruido de su panza, no me acuerdo cómo lo dice, de su panza, al mismo tiempo que el amor que sentía por Tomás, para que toda esa imagen de unidad se haga trizas. Bueno, no somos uno, somos varios a la vez, y esto es un posicionamiento también ideológico cuando trabajamos con viejos, ir rescatando los diferentes aspectos de esa persona, ¿no? Ir escuchando que al mismo tiempo que dice siento tal cosa, al mismo tiempo no siente tal otra. Una experiencia muy fuerte para mí fue en una residencia que me tiraban a los viejos en sillas de ruedas, lo digo a propósito porque era terrible, y trabajar era muy difícil realmente. Entonces, de repente apareció una residente que yo les pedí que contaran algo, y ella contó, ¿no?, con esa capacidad que tienen algunos viejos de la reminiscencia y no de la nostalgia, contó de cuando era chica en Italia y los padres, ¿no?, iban toda la familia a la vendimia y la hacían saltar y pisar, ¿no?, las uvas para hacer el vino. Y esta reminiscencia nos trajo a todos otro cuerpo. A esta señora le faltaba, además de estar en silla de ruedas, le faltaba una pierna. Pero en ese relato el cuerpo estaba completo y además tenía toda la fantasía, todas las metáforas que habían surgido. Entonces, a partir de ese relato pudimos hacer muchas más cosas. Yo quisiera terminar esto con una pequeñísima experiencia, para lo cual les tengo que pedir prestado algo muy valioso. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos allí donde están.
no es tan fácil ponerse cómodo, ¿o sí? ¿Suelen tener experiencias de comodidad? Busquen. Suelen, a veces, algunas pequeñas experiencias de comodidad logramos. Y acá, bueno, nos permite el asiento, un apoyo, algún movimiento. Y ahora les voy a pedir que lleven su atención, el que necesite cierre los ojos, no vamos a usarlos mucho ahora, pero el que no. Y que lleven su atención a alguna mano, una de las dos manos, o si quieren las dos, no hay problema. Y registren el espacio que ocupa esa mano y registren dónde está apoyada, si es que tiene apoyo. Y registren el tamaño que tiene esa mano. Y si pueden, captar algo del tono. El tono es ese estado nuestro muscular en reposo sin hacer esfuerzo. Registren algo de ese tono inicial. Luego lentamente comiencen a hacer algún movimiento. Podemos tomar esto de abrir y cerrar, porque la idea de la flexibilidad tiene mucho que ver. Cuerpos flexibles que se abren a nuevas experiencias, que se repliegan por momentos y que registren las distintas maneras en que la mano se puede abrir y se puede cerrar. ¿Qué recorrido hace mi mano para abrirse y cerrarse? ¿Por qué caminos va? Caminos de movimiento, caminos de sensaciones. ¿Qué voy sintiendo? ¿Qué capacidad tiene mi mano-cuerpo para abrirse? ¿Hasta dónde se llega en esta apertura? ¿Y cuál es la calidad de esa apertura? ¿Va relajadamente? ¿Llega a algo de la tensión? ¿Pueden probar un abrir la mano en tensión, con tensión? ¿Qué se siente? ¿Puedo ir cerrando esa mano? ¿Cómo voy llegando al repliegue? ¿Con comodidad? ¿Con calidez? ¿Con dolor? ¿Cómo es un replegarse en tensión, apretando, como quien aprieta los dientes? ¿Cómo es abrirse y cerrarse en este camino de la vida? Respiren, se puede respirar y hacer esto. Traigan la mano cerca de los ojos ahora y abran los ojos y miren este replegarse, este apretarse, este desplegarse, esta extensión que puede llegar a la tensión, pero que por momentos es placentera. ¿Sí? Hagan ese recorrido y busquen ese movimiento delante de los ojos. Delante de los ojos y vean cómo hay zonas de cuerpo cubiertas por los dedos, la piel, los músculos, y cómo hay zonas vacíos, como decía Araceli, donde no hay cuerpo. Y sin embargo, a través de esos vacíos, puedo mirar al mundo, puedo encontrar caras, puedo encontrar cuerpos, puedo encontrar a otros. Busquen a otros a través de los vacíos de la mano. Busquen a otros acá. Busquen encontrarse con una cara, a lo mejor una cara conocida, a lo mejor una cara de la que pronto me voy a tener que despedir, a lo mejor un nombre que me resuena. Busquen en los vacíos del cuerpo. Puede haber algo. Eso, abro los ojos, abro los dedos, sostengo, me divierto con estos agujeros, me divierto con estos espacios
Sí, armo con la otra mano. Sí. Ajá. Me permito entusiasmarme, no empujo, no presiono, no compito, simplemente investigo. De esto se trata la flexibilidad en terapia corporal. No en competir, esto es ideológico, como decía el compañero, es político. No compito, busco. Curioseo mi cuerpo, le doy a la curiosidad un valor, una importancia, un gesto que en nuestra vida afuera es difícil de encontrar. Gracias. Esto voy a desmentir algo que dijeron, que yo les propuse ser creativos, no lo tuve que proponer, lo son, como lo ven, lo son, no necesitan que nadie se los diga. Locos lindos. Lo mejor del libro para nosotros es su diversidad. Lo concebimos como un libro con identidad flexible, como pueden ver, por toda la diversidad que implica. Es el resultado final, es un producto transdisciplinario, así lo vivimos. Es un producto también intergeneracional, hay distintas edades, hay algunos que venimos de los 40, otros en su mediana edad, otros que empiezan su adultez. Y es el trabajo... Y consideramos como el trabajo, como en la carrera les pedimos a los alumnos un trabajo final integrador, es nuestro trabajo que puse entre paréntesis final, porque no es final hasta hoy, nos seguimos co-construyendo. Integrador de un equipo docente que intentamos volcarlo en el libro que estamos presentándoles. Gracias por la paciencia, gracias por estar. Gracias a nuestras visitas internacionales en este complemento que intentamos entre la psicogerontología y el modelo de atención integral centrado en la persona, que no quedó en lo teórico, que lo están llevando a la práctica con excelentes resultados que intentaremos imitar. Así que yo creo, como última reflexión, que en estas 3 jornadas hicimos ya una gran parte de la diplomatura. ¿No es cierto? Ya nos introdujimos, no solamente nosotros, docentes, alumnos, sino también las instituciones, porque fue notable, realmente sorprendente para nosotros, cómo no fue un congreso, una jornada más, donde vienen a mostrar lo que habitualmente se muestra, sino que se prepararon especialmente y se vienen preparando para ser consecuentes con este modelo de atención integral centrado en la persona. Bueno, seguimos cotidianamente trabajando en esto. Hasta pronto.